Ok, con el ciclo for, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de ciclos o diferentes estructuras para hacer ciclos y algunas tienen una característica o su característica está más enfocada a hacer ciclos cuando tenemos muy claro cuántas repeticiones se van a hacer. Otras no están diseñados para eso, sino que son más de temas generales y también se pueden utilizar con cantidades conocidas de vueltas, pero trabajan más con una condición. El ciclo for es el ciclo por excelencia para cuando yo sé o tengo una idea aproximada de cuántas repeticiones voy a tener. Eso significa que cuando nosotros ponemos un enunciado, tenemos algo que resolver, que dice que tenemos que solicitar 10 salarios. Bueno, ya yo sé que son 10 repeticiones. Por lo tanto, me queda muy sencillo utilizar un ciclo for. Si yo digo que además de los 10 salarios tenemos que solicitar 25 edades, bueno, ya me dijo el mismo enunciado, me dice son 25 repeticiones. Eso es diferente a que, por ejemplo, se me diga, tenemos que solicitar una contraseña hasta que el usuario ingrese la contraseña correcta. Nosotros ahí no podemos saber cuántas veces se va a repetir. Depende de las circunstancias, depende del usuario, depende de si se acuerda, si la conoce. O sea, es muy difícil utilizar un ciclo for bajo esas circunstancias. Dígame, don Luis. Pero si la contraseña tiene un cierto límite, como 4 veces. Ok, ahí podríamos decir que el máximo de intentos son 4, pero eso no quita de que puede ser que la persona lo acierte a la primera. Imagínese que nosotros hagamos un ciclo de 4 repeticiones porque el máximo de intentos son 4. Entonces usted ingresa a su cuenta y la primera vez usted la digita bien la contraseña, ¿ok? Y entonces como el ciclo era de 4, el ciclo le va a volver a pedir la contraseña que usted la haya digitado bien. ¿Por qué? Porque es que el ciclo era de 4. ¿Me explico? Pues podemos hacer un break ahí dentro del ciclo y hacer una salida abrupta, pero no sería como lo más natural. En esa solicitud de contraseñas, yo sé que lo máximo van a ser 4, pero no sé cuánto van a ser, pues si va a ser 1, si va a ser 2 intentos, si va a tener 3 o si va a tener los 4. Entonces, ahí más bien trabajaría con un ciclo diferente, en ese caso con un while o un do while. Aquí, yo por ejemplo, voy a poner aquí un enunciado pequeño. Voy a solicitar al usuario 10 salarios, mostrar el mayor. O sea, quién es la persona, cuál es el salario más alto de los que me van a ingresar. Entonces, con solo que yo diga eso, con solo que yo vea ese enunciado, ya yo sé que se tiene que repetir 10 veces. Entonces viene la implementación del ciclo for. El ciclo for obviamente utiliza la palabra for, utiliza unos paréntesis donde va la estructura y las condiciones del for, y utiliza las llaves. Estas llaves, como estas que se están poniendo en amarillo, son las que me indican de que eso es un bloque de programación. ¿Qué significa que eso sea un bloque de programación? Lo que significa es que la estructura del ciclo cubre todo esto, no es solamente una línea, y que lo que se va a repetir va a ser lo que está entre esta llave y esta otra. ¿Ok? ¿Qué son otros bloques de programación? Los que tienen, por ejemplo, el if, o los que tienen otros ciclos como el while, o los que tienen, por ejemplo, la creación de un método, como en este caso, o la creación de una clase, como en este caso. Hay muchos bloques de programación en nuestro código. Aquí, lo que nos compete en este momento, que es el for, obviamente me da un error porque no he puesto la estructura aquí a lo interno. Y la estructura a lo interno tiene 3 partes. La primera parte es la inicialización de una variable de control. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que como es un ciclo que se va a repetir una cantidad estimada de veces, yo necesito una variable que me sirva para controlar cuántas repeticiones llevo. O sea, algo como lo que nosotros le llamamos antes un contador. ¿Ok? Una variable que me vaya contando un número para saber si ya llegué a 10 o si estoy en 8 o me pasé a 12 o lo que sea. ¿Ok? Una variable de control. Entonces necesito la inicialización de una variable de control. Como segunda opción, o la segunda parte del contenido del for, necesito una condición
que se debe de cumplir para que se ejecute. ¿Okay? O sea, hay una condición que se tiene que estar cumpliendo para que el ciclo se siga ejecutando. En el momento que esa condición ya no se dé, entonces automáticamente se sale del ciclo. Y la tercera parte va a ser una modificación de la variable de control. Eso puede ser un incremento o un decremento, inclusive. Normalmente, casi que en la mayoría de los ciclos, uno lo que ve son incrementos. O sea, si mi variable se llama i, le voy a sumar 1, le voy a sumar 1, le voy a sumar 1. Pero no necesariamente tiene que ser de 1 en 1 y no necesariamente tiene que ser en incremento, puede ser en decremento. Para cumplir con ese enunciado, entonces voy a completar esas tres partes. 1, la inicialización de la variable. Yo tengo dos maneras de inicializar ahí la variable. Que la variable ya exista, por ejemplo, si aquí arriba yo tengo una variable que se llama i, entonces aquí adentro yo solamente digo que i va a comenzar en 1. Esa sería la primera parte. Esa es una manera válida. Casi siempre estas variables se utilizan única y exclusivamente dentro del ciclo, no se utilizan fuera. Entonces lo más normal es que yo no vaya a crear la variable aquí afuera, sino que la vaya a crear aquí adentro. De una vez, in i igual a 1. Entonces ya no declaro esta variable. Eso sería el primer paso. Y la variable i es esa variable de control que necesito crear. El nombre i también es muy tradicional. En la bibliografía y en todos los ejemplos que los que hacemos algo así como dar clases, lo utilizamos. Inclusive ya profesionalmente uno utiliza la variable i mucho. Pero no quiere decir que tiene que ser exclusivamente una i. Yo puedo ponerle, no sé, voy a ponerle la variable control. Perfectamente. Esa es la primera parte. Me sigue dando error porque no he creado las otras dos partes. Para pasarme o para hacer la segunda parte de la estructura, voy a poner aquí entonces un punto y coma. La segunda parte dice que va a ser una condición que se debe de cumplir para que se ejecute el ciclo. Bueno, si yo quiero hacer algo 10 veces y yo decido que la variable i va a comenzar en 1, entonces yo voy a terminar en 10. Entonces mi condición va a decir, por ejemplo, que control sea menor o igual a 10. O sea, cuando la variable control sea 1, que se ejecute. Cuando la variable control sea 2, que se ejecute. Cuando sea 3, que se ejecute. Inclusive cuando sea 9, que se ejecute. E inclusive cuando sea 10, que también se ejecute. Pero si la variable de control ya llega a ser 11, ya el ciclo no se va a ejecutar más. O sea, esta condición tiene que ser verdadera para que el ciclo se siga ejecutando. Y la tercera parte, que voy a poner un punto y coma para separarlos, la tercera parte lo que me muestra o lo que su trabajo será hacer una modificación de esa variable de control. Dígame, don Luis. En esta parte que acabamos de ver de control menor o igual a 10, tiene que ser siempre el menor o igual, menor o mayor. Porque yo he intentado poner, digamos, i igual a 1 y me tiré. Por ejemplo, esto, vamos a ver. Que usted dirá, si pongo control igual 10. ¿Ok? Recuerde que la comparación en Java son dos iguales. Si yo solamente pongo un igual, no es una comparación, es una asignación. Si yo pongo esto, podría ser que no me dé error, pero vea lo que sucede. La primera vez que yo dé vueltas en el ciclo, la variable control va a valer 1, porque esta parte se hace una sola vez cuando se inicia el ciclo. Como la variable control va a ser 1 y su condición dice control igual a 10, entonces él se va a preguntar, ¿la variable control tiene un 10? Y la respuesta es no, es falso. Y como la respuesta es falsa, entonces él va a venir y se va a salir del ciclo y va a continuar aquí en la línea 14. Todo lo que yo tuviera aquí dentro del ciclo no se va a ejecutar ni siquiera una vez. ¿Por qué? Porque esta condición de primera entrada va a ser falsa. ¿Ok? Entonces, no es que tenga que ser siempre menor o mayor, no, es que tiene que ser una condición que se cumpla
la cantidad de veces que yo necesito que se cumpla. Si por ejemplo yo voy a comenzar en 1 y aquí le voy a poner que la variable control se va a ir sumando de 1 en 1, entonces, ¿cuántas veces necesito que se repita? Mientras sea menor o igual a 10. O sea, que se repita cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, se va a repetir 10 veces. Si yo me equivoco y por ejemplo pongo aquí mayor o igual a 10, la primera vez control vale 1. Y él me pregunta, ¿control es mayor o igual a 10? Falso, es 1. Entonces no entra al ciclo y continúa aquí en la línea 14. Entonces tengo que tener cuidado con esa condición. Cuando a usted le dio error, probablemente fue que usted lo dejó de esta manera. Nada más con un igual. Y un igual no compara. Un igual es para asignar. Para comparar tiene que ser doble igual. Aquí no da error, pero no va a ser lo que yo espero. Por lo tanto, tengo que cambiar y poner esta condición. ¿De acuerdo? Ok, entendido. Sí, de seguro fue eso. Ajá, exacto. Ok, entonces ahora que ya yo tengo las tres partes, la primera parte que es inicialización de una variable de control, la segunda parte, condición que se debe cumplir para que se ejecute, y la tercera parte, modificación de la variable de control, ya sea un incremento o un decremento. Entonces aquí voy a poner todo lo que yo quiero que él haga. Por ejemplo, le voy a pedir al usuario un salario. Para eso necesito una variable. Voy a decir que un salario, voy a decir que es entero. Voy a crear una variable salario. Entonces aquí a lo interno voy a decir que un salario lo voy a guardar. Voy a transformarlo de esta manera y voy a capturarlo con el JOptionPaint. Le voy a decir ingrese salario. ¿Cuántas veces voy a ejecutar esta línea? Bueno, las veces que el ciclo diga. Y en este caso el ciclo me dice que se va a repetir 10 veces. Dígame, don Luis. Perdón por interrumpirlo otra vez, es que antes No se se me olvidó preocupe. la pregunta rápida. En el control más, entonces por cada más adicional, por así decirlo, al primero se va a ir como incrementando, ¿cómo le Mm, digo? vamos a ver, no significa, vamos a ver si lo entiendo, no significa que si yo pongo aquí control más 4 veces va a ir de 4 en 4. No. Ah, esa De era la hecho, pregunta. solamente existe el control más. En este caso, ¿verdad? Eso significa que se va a incrementar en 1. Si ya yo quiero incrementarlo, por ejemplo, de 3 en 3, que podría ser, entonces puedo utilizar control es igual a control más 3, eso sería una opción, o podría utilizar esta manera, control más igual 3. Entonces él se va a ir incrementando de 3 en 3. Pero el control más, o el i más, o la variable que sea, solamente se va a incrementar de 1 en 1. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí como te decía, entonces aquí yo voy a solicitar un salario. Voy a correrlo para ver en realidad qué es lo que él va a hacer. Si yo lo ejecuto, él me va a decir ingrese salario, entonces yo puedo ir agregando salarios. No sé ni por cuál salario voy. Ahora le voy a hacer una mejora para que por lo menos me indique por cuál salario voy. Y listo, ya me pidió esos salarios. Claro, no estoy haciendo nada más con esos salarios, entonces por ahora es suficiente. Esta variable control no solamente me sirve para que dentro del encabezado yo controle la cantidad de repeticiones, sino que la puedo utilizar aquí mismo dentro del cuerpo del ciclo. Por ejemplo, yo voy a querer que él me diga ingrese, salario y que me diga el número del salario que estoy pidiendo. Entonces voy a utilizar la variable control, que se la voy a concatenar a esta cadena para que él me muestre ingrese salario 1, ingrese salario 2, ingrese salario 3 y yo poderme ubicar cuando ingreso los salarios. Veámoslo otra vez ejecutándose. Ve, ingrese salario 1, ingrese salario 2, ingrese salario 3 y así sucesivamente. Y listo. Ahora, después de esto, yo voy a hacer
para buscar el número mayor, que es lo que nos proponemos, voy a tener una variable por aquí también que se llame mayor. Y voy a utilizar un condicional aquí para que decir, si el salario que la persona ingresó, que lo tengo en la variable salario, es mayor a la variable mayor, entonces lo que voy a hacer es un reemplazo. Mayor lo voy a inicializar en 0 para que él comience con un valor. Y aquí entonces voy a reemplazar la variable mayor con el salario que la persona ingresó. Y una vez que ya yo termino todas las repeticiones del for, yo sé que lo que quedó en esta variable mayor va a ser el salario mayor. De manera que yo simplemente se lo voy a mostrar al usuario. Voy a decir aquí, el salario mayor es 2 puntos y concateno la variable mayor. Y de esa manera entonces yo sé que el ejercicio al terminar, vamos a probarlo, me va a mostrar cuál fue el salario mayor. Por ejemplo, voy a ingresar salarios pequeños, 23, 12, 34. Y aquí en el número 4 voy a ingresar uno de 1000. Y después voy a ingresar los pequeños. 54, 43, 32, 21, 11 y 12. Él me va a decir el salario mayor es 1000. Entonces ahí ya logré encontrar ese salario. Ok, recapitulando en el ejercicio, entonces, la idea es, yo utilizo un for cuando el enunciado del ejercicio me da una idea aproximada, por lo menos, de cuántas veces se va a repetir. Si yo no tengo una idea de cuántas veces se va a repetir, sino que el ciclo se va a repetir eh, o se va a detener cuando deje de cumplirse una condición única y exclusivamente, pues tal vez el for no sea el más indicado. En este caso, como tengo que pedir 10 salarios, pues utilizo el ciclo for, que el ciclo for tiene 3 partes. La inicialización de una variable, inclusive definiendo aquí el tipo de variable que es, la condición que se debe de cumplir para que el ciclo se siga ejecutando y la forma en que esa variable de control se va a ir modificando. En este caso yo voy a ir incrementando de uno en uno. Y básicamente este sería una explicación del for. No sé qué te parece.